Bueno, a ver, doctor, ¿cómo está viendo este fenómeno? En primer lugar, quiero hacer una aclaración sobre la desafortunada expresión de la doctora Cafure de Battistelli: a las mujeres siempre hay que creerle. Eso ha exacerbado la reacción de los hombres. En todos los terrenos, yo lo he escuchado, no solamente en el ámbito judicial, en el ámbito carcelario, sino hasta en el ámbito popular, aquellos que han tenido oportunidad de conocerlo. Refiriéndome al caso, la puesta en escena, la escenificación de la denuncia en su momento, cuando se hizo conocer por un colectivo de mujeres, me pareció a mí una falta de decoro y de dignidad, en el sentido de que se transformaba un episodio íntimo de la privacidad más absoluta, como lo es el hecho que denuncia la supuesta víctima que habría sido ejecutado por el actor D'Artés, en un hecho de instancia colectiva con una finalidad que nunca la alcancé a desentrañar, pero fue una puesta en escena para revelar que había una solidaridad mal entendida. La solidaridad se debe, en gran medida, expresar en el ámbito privado, en un ámbito reservado, también en un ámbito colectivo mediante una firma, de un documento, etcétera, pero no en un acto con vítores, con expresiones altisonantes que son absolutamente negativas. Y allí aparecen las convocantes como si fuesen ellas las únicas dueñas de la verdad. Eso hay que verlo durante la tramitación de un proceso. Usted en algún momento habló de que sentía que las actrices argentinas, que este colectivo era una suerte de reserva moral de la nación. Algunas de esas personas que formaban parte de este colectivo, que son actrices, no son todas las actrices, ni tampoco ellas representan a todos, luego aparecieron algunas diferencias, etcétera, no son la reserva moral de la Argentina, ni son tampoco las dueñas, por el lado de la verdad, ni tampoco monopolizan esto que yo considero que es indispensable, tener una actitud ética. Ellas pueden pensar que han tenido la actitud ética, pero convertirse en voceras exclusivas y excluyentes no las transforma en la autoridad moral que el país necesita, que necesita de los jueces, que necesita no de los comunicadores, que no de las actrices, no de las compañeras, necesita de los jueces, de los que deben juzgar, de los que deben apreciar una determinada conducta y resolverla. Doctora, sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema, yo como defensora de las libertades individuales sí creo que las mujeres tienen el derecho de actuar de manera individual y de manera colectiva y de reunirse y de expresar esto que se habla como de la sororidad. Sí creo que tienen el derecho porque creo que son libertades individuales y hacen a la defensa de las cosas en las que uno cree. ¿Está? Lo que me parece muy importante en relación al paso del tiempo, de lo cual hablaban en el otro bloque, no sé si la gravedad es tanto en relación a la búsqueda de la prueba, que puede ser uno de los elementos si hablamos de un proceso, porque en mi caso hablo solo de lo que he visto en los medios, sino que estamos en dos mundos distintos. El mundo del 2009, donde supuestamente habría acaecido este hecho, no es el del 2019. Ha cambiado en 10 años tanto. Todo este movimiento, a lo mejor desde lo colectivo o desde lo individual o desde los tratados internacionales, esto de ponerse a trabajar sobre el género, la situación de vulnerabilidad de la mujer, son dos mundos distintos. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. D'Artés iba a pasar por este proceso exactamente igual hace 10 años. Creo que no. Claro, pero alguien que pueda estar viendo puede estar pensando, una violación siempre fue una violación, en 1930, en 1990, en el 2000 o en el 2020, o no, o me equivoco. Yo entiendo lo que usted quiere decir. Yo creo que lo que cambia en sí no es el hecho, porque... Sino el modo de ser visto, dice. Porque el hecho en sí, ¿sí?, es inalterable en el tiempo y el valor de la prueba
es el que lleva o no a una condena. Acá no hay nada que se pueda separar de la prueba. Está la declaración o la denuncia de una persona, no puede alcanzar únicamente para llegar a una conclusión llevándose puesto un montón de garantías constitucionales. Bueno, haciendo una mesa en la radio con mis colegas, dije, yo tiendo a creerle a Telma, la primera impresión, y alguien me dijo, Petete, esto no es religión, acá lo que definen las cosas son las pruebas. ¿Puede haber pruebas habiendo pasado tanto tiempo? Yo entiendo que deben ser muy pobres las pruebas, al margen del tiempo que le ha demandado a la Fiscalía de Nicaragua. Nicaragua se caracteriza, quiero aclarar, en los pronunciamientos de los tribunales que juzgan, no de los que acusan, de los que promueven las causas, como en este caso la Fiscalía, por un extremado machismo, al extremo que prácticamente la mayoría de las acusaciones de la Fiscalía no prosperan en Nicaragua, que por otra parte tiene serias acusaciones de violar los derechos humanos. Pero hay un punto que me parece que es sobresaliente y es el siguiente. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia, también con una decisión desafortunada, ha dicho que hay que tener en cuenta la perspectiva de género, que eso me parece que es lo que en definitiva la doctora Amigo está refiriendo a lo que ha transcurrido en estos 10 años. Sin embargo, invocar, referir la obligatoriedad de tener en cuenta la llamada perspectiva de género, me parece que lleva a una idea de una desigualdad para con los hombres. Lleva a una situación, y la de la desigualdad, a la injusticia y a la posibilidad de incriminar muy arbitrariamente, teniendo en cuenta el peso y la gravitación que tiene, que desde la perspectiva de género hay que acusar. Bueno, usted en algún momento, doctor Amigo, habló de una suerte de desbalanceo de la perspectiva de género en relación a lo que dice el doctor. Sí, en realidad la perspectiva de género a mí no me parece que sea preocupante, porque es una presunción. Usted tuvo hace recientemente una defensa muy importante de un hombre que se acusaba de haber dado muerte a su compañera. En base a eso es que hubo una campaña mediática sobre eso. En base a eso es que voy a argumentar. Lo que tenga que ver, en realidad, con esta perspectiva de género, ¿sí? Y tomar la presunción de que hay un estado de vulnerabilidad, pero una presunción solamente de la mujer, ¿sí? Es algo que debe ser acompañado con prueba, sí o sí. No, ninguna mujer puede ser víctima por el solo hecho de ser mujer. El género no puede transformarte en víctima. ¿Está? Las mujeres tienen todo el derecho de defender sus intereses como tales, tienen el derecho de luchar por sus derechos, como lo vienen haciendo. Sin embargo, los resultados son contradictorios y este es un aspecto que los sociólogos tienen en cuenta. ¿Qué es lo que ha aumentado? El número de femicidios. El número de femicidios es verdaderamente alarmante. Cuando no había ningún tipo de prédica ni campaña de esclarecimiento, no había ese número de muertos. Hay como una reacción visceral por parte de los hombres, que es gravísimo, por cierto. Hay una especie de intolerancia también por parte de los hombres, que no les importa terminar con lo que saben desde el vamos, que es la pena de prisión perpetua, que los lleva prácticamente a la muerte. Ahora, doctor, supongo que usted no está, o sí, a ver si entendí bien, le está cargando toda esta campaña educativa para cambiarnos el chip a todos los que hemos crecido en una sociedad machista. ¿Usted está entendiendo que eso está derivando en aumento de muertes? No. Yo digo que hay una gran campaña por la vigencia y aumento de los derechos de las mujeres, consolidación de los derechos y conquistas de las mujeres. Pero paradojalmente hay que tener en cuenta, como algunos sociólogos lo dicen, que ha aumentado notablemente la reacción contra las mujeres. Es una cosa extraña, curiosa, sorprendente. No digo que tenga como consecuencia inevitable esa prédica, ese resultado, sino que el resultado se presenta como tal. La doctora hace un momento me decía, hubo tanto número de femicidios durante el año pasado y durante este año, alarmante.
que habla de una excesiva crueldad, diría, por parte de los protagonistas de esos hechos. Y usted dijo una cosa muy cierta. Desde el año 21 que existe el Código Penal hasta hoy, que no ha sufrido ninguna modificación, la pena del delito de hoy llamado abuso sexual con acceso carnal y antiguamente violación, siempre ha sido la misma. La conducta está, y han sido condenados numerosas personas a lo largo de la historia, sin campaña mediática, ni de prensa, ni de esclarecimiento, ni simposios, ni congresos, ni nada. Doctora, en relación a... Sí, lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y me parece que... ¿El legislador del 21 tiene alguna diferencia con el legislador de hoy? Los tiempos han de 1921. No, los tiempos han cambiado en relación a esto que estábamos escuchando recién de el tratamiento mediático, las redes sociales. Por ejemplo, escuché que no había habido escraches. Yo ayer leía en redes sociales, se murió un machirulo, Cacho Castaña, y hay una acusación contra D'Artés. Es nuestra semana. Eso me parece bastante parecido a un escrache. Hoy casualmente denunciaron a Axel, al cantante, en Río Negro, ¿no? Por un presunto abuso sexual. La fiscalía informó que no iba a dar a conocer el nombre de la víctima o de la denunciante, o de la presunta víctima. Pero sí terminó ya escrachado el denunciado. Cuando, digamos, la denunciante es mayor de edad e incrimina a alguien públicamente, ¿debe protegérsele el nombre? Solamente cuando es menor tiene derecho a la protección de su identidad. Solamente cuando es menor. Antiguamente era toda una cosa secreta, oscura, clandestina, el proceso que se seguía en contra de los violadores, y se preservaba a las víctimas de todo tipo de contacto con el exterior, con otras personas. Hoy no, hoy incluso las chicas, las menores, de 18, de 20 años, que son todavía menores, que están en proceso de formación psicológica, dan a conocer, ellas mismas afrontan las consecuencias de exponerse públicamente a revelar las intimidades de algo que les ha ocurrido. Pero los resultados no guardan relación con eso. Bueno, ¿qué es lo que me parece que deberíamos encontrar? Como siempre, el equilibrio. Un punto de equilibrio. Y como estamos yendo y viniendo, en estos cambios tan grandes, se tocan extremos. Entonces, encontrar el equilibrio. Es decir, a las mujeres hay que creerles. Por supuesto que hay que creerles. Y a los hombres también hay que creerles, porque también hay hombres. O sea, a las mujeres hay que creerles y a los hombres hay que creerles. Y las garantías de los imputados también hay que darlas. Y a los hombres y a las mujeres. Pues son garantías. Y hoy corre en peligro la garantía de los hombres, los derechos de los hombres. Lo que no quiere decir que yo esté propiciando la impunidad. Cuidado, porque alguno puede decir, che, ese tipo está propiciando la impunidad. No, de ninguna manera. ¿No teme ser catalogado de ultramachista por lo que dice? No, ni lo soy. Al contrario, creo en la igualdad absoluta, de acuerdo a mi filiación ideológica, absoluta entre hombres y mujeres. Pero se corre ese peligro. Mire, la situación en la que se encuentra involucrada la doctora, la pongo como ejemplo. Hace 15 días defendía a un hombre, como lo dije hace un momento, acusado de, supuestamente, abusar de una mujer que había muerto ahogada en 5 centímetros. Salió absuelto. Y salió absuelto, no hubo ninguna duda de que iba a salir absuelto. Y hoy ha tomado la defensa de la mujer condenada por haber intentado supuestamente quitar la vida a una persona y juzgada por un jurado popular. Entonces ella misma enfrenta un proceso de ubicación frente a dos contextos completamente antagónicos. Que a mí no me generan, debo decirle, a mí no me generan ningún tipo de conflicto, ninguno. Primero porque creo profundamente en las igualdades. Creo en el respeto inexpugnable de todos los derechos para hombres y para mujeres, y además porque vamos a la prueba. Entonces,
con la prueba se llega a una absolución por inexistencia del hecho, ¿sí? Y con la prueba se defienden otro tipo de delitos en los que todavía no he empezado a trabajar, como es esta última defensa que he asumido. Celebro que una mujer abogada diga que están en igualdad de condiciones y que se remite a la prueba. A ver, doctor, lo celebro. Siguiendo lo que usted dice, hoy un hombre denunciado por un hecho de estas características, ¿lleva todas las de perder en la justicia? Absolutamente todas las de perder. No tiene ninguna chance. Hay excesivo pudor por parte de algunos en examinar esta situación, pero hay una desconfianza y además un temor a la presión mediática. Porque de un juez, un fiscal que de repente absuelva a un hombre o que no No, lo... es muy difícil que propicie la absolución. Casi le diría que no hay fiscales que propician la absolución, salvo que ellos estén absolutamente convencidos que, como dice la doctora Amigo, la prueba sirve para incriminar no solamente a esa persona, sino para responsabilizarlo y ser en definitiva destinatario de una sanción punitiva por parte del Estado. Pero en principio el clima que yo veo es un clima hostil hacia los hombres. Que no se crea que estoy propiciando que se los libere de responsabilidad a los abusadores, a los golpeadores, a los violadores. Cuidado, hablo de los derechos que también ha reivindicado aquí en esta mesa frente a usted y frente a su audiencia la doctora Amigo. Bueno, y volviendo al caso de D'Artés, porque la verdad que el caso es muy interesante de todo punto de vista, ¿qué puede jugar aquí un papel preponderante? ¿Una pericia psicológica si no hay testigos? Se mencionaba un empleado del hotel que ahora no lo encuentra nadie, ni los denunciantes, ni los denunciados. La dificultad probatoria, en eso coincidimos totalmente, es grave, es muy difícil el paso del tiempo. Una pericia, esa pericia es actual, no es al momento del hecho. Martínez dijo una cosa contundente: D'Artés está muerto. ¿Se puede practicar una pericia psicológica sobre un muerto? No. Sí, yo dije que era un muerto en vida. No, está muerto, efectivamente. No podrá volver no tiene defensa, no tiene para articular. Es más, su actuación pública, cuando se ha querido defender, revela ciertos rasgos de culpabilidad, curiosamente. Y tenemos que estar hablando del tema de una persona que se vuelve como sospechoso de haber cometido algún acto de carácter delictivo. Tanto que el defensor, llamado a intervenir siempre en casos razonantes, dijo: antes de asumir voy a ver lo que dice la pericia. Un caso que jamás había oído yo en mi vida, que alguien tome una defensa en función de lo que revele una pericia. O la toma la defensa o no la toma. O se convence o no se convence. Está en libertad de optar por una u otra vía. Sí. ¿Cómo creen que termine este caso? Una pregunta con una respuesta lo más breve posible. Me voy a permitir, sí. Ustedes dos que están en contacto con los medios de comunicación, yo me voy a permitir cuestionar esto. Sale a la palestra una denuncia, la trabajan mediáticamente, golpe, televisión, diario, radio, igual pasa con los femicidios, lo he visto, ¿sí? Hay una sentencia de absolución, se desincrimina a alguien y se apagaron todas las luces. Nadie pide disculpas, perdón, al que ya dejaron muerto en vida, porque como bien dice el doctor, quedó muerto. Lo dijo Martínez, lo confirmo también yo. Está claro, muerto, es un cadáver. Claro, entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer si siguen estas campañas mediáticas, no solo en este tipo de delitos, sino en otros, hasta no tener la voz de las pruebas, ¿sí?, con los cadáveres que podemos ir dejando en el camino? Primero tenemos que resolver, para cuestionar definitivamente lo que puede llegar a ocurrir o plantearse, el tema de la competencia territorial del lugar donde se habría perpetrado, ocurrido o consumado este hecho, en Nicaragua. Habrá que ver qué resorte utiliza Nicaragua en el plano internacional para tratar de tenerlo a D'Artés frente a la Fiscalía en Nicaragua.
De eso dependerá el curso futuro de los acontecimientos. Primero, pensemos decididamente cuál va a ser el destino procesal, De la causa, jurídico claro. de la causa. Porque sin eso no vamos a tener acusado sentado frente a un magistrado. Ahora, la otra pregunta. Hagamos abstracción del caso de D'Artés. Supongamos un caso cualquiera donde una persona termina siendo inocente. ¿Hay algún resorte en la justicia para que la propia justicia le devuelva la credibilidad, el honor y hasta la compensación económica de lo que perdió en una determinada profesión en un caso de estas características? ¿La justicia tiene esas herramientas? Jurídica y procesalmente no tiene ninguna, salvo el pronunciamiento de la resolución que lo absuelve a esa persona y que esa persona exhibirá y mostrará. Nadie le va a creer lo que resolvió la justicia. Dirán, estuvo acomodado, puso tanta cantidad de dinero, fue un acto viciado, etc. No le creen a la justicia, ni cuando condenan ni cuando absuelven. Doctor, ¿algo más? Deberían, porque es la única forma de que podamos tener una convivencia en paz. Deberían respetarse las resoluciones judiciales, debería hacerse hincapié en la prueba. Fíjese lo que dice, debería. Debería. No está convencida la doctora Amigo. Sí, estoy convencida que si fuera así y si la gente creyera en la justicia, nosotros estaríamos viviendo creyera en la mejor. justicia. Este es el gran tema que plantea el caso D'Artés. Si creyera en el caso D'Artés y muchos otros casos. Claro. Gracias a los dos por haber venido. No, Gracias a usted por la a intervención. usted.